el país que se viene, insisto, hay que pensar muy bien qué vamos a hacer con lo que nos van a dejar, ¿no? Hay que reestructurar algunas cosas. Y esto no significa, pero ni mucho menos, que sea un cheque en blanco para destruir, bueno, objetivos ganados, ¿no? Derechos conseguidos, ni mucho menos, sino para reestructurar de alguna manera ciertas cosas que evidentemente generan un tremendo gasto y se podría administrar de otra manera para que no sea un dolor terrible para el Estado, que en definitiva es un dolor terrible para todos. A ver, hay que achicar el Estado y muchos te dicen, qué barbaridad lo que estás diciendo. Bueno, pero hay que empezar a achicar el Estado de alguna manera, no podés seguir gastando más de lo que te entra. Si en una economía familiar vos te das cuenta de esto, en el país es lo mismo. ¿Por qué va a ser distinto? ¿Por qué va a ser distinto? ¿Por qué tenemos que gastar muchísimo más permanentemente de lo que nos entra? En tal caso tenemos que trabajar incansablemente para empezar a generar más. Claramente, no lo contrario. Uno de los temas interesantes a tratar en la próxima gestión será qué hacemos con los medios públicos, cómo administramos esto. Lo tenemos en línea a Horacio Minotti, es abogado, consultor en medios y comunicación, es un hombre que viene trabajando hace muchos años en este tema. Es parte de los equipos de trabajo de uno de los sectores en pugna para las próximas elecciones. Y por lo tanto quería conversar con él sobre este tema. Horacio, qué placer. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. Buen día. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo andan? Buen día. ¿Cómo va? Muy bien, Horacio, muy bien. Bueno, a ver, estoy muy equivocado cuando planteo esto. Hay que reestructurar un poco, ¿no?, el futuro. Yo creo que hay sana y concreta. Yo creo que sí, que tenés absoluta razón, que hay muchísimas cosas por reestructurar. Coincido con vos en que en muchos casos son cosas que apuntan a determinados fines muy loables que han sido malversadas, por llamarlo de algún modo, y que requieren hoy una recomposición para volver a apuntar a esos fines con eficiencia y sin gastarse la plata de la gente en cosas innecesarias o superfluas. ¿Como por ejemplo? Bueno, me refiero puntualmente al tema de los medios públicos. Los medios públicos se han transformado primero en un reservorio de militancia, en un lugar donde se producen una cantidad de hechos bastante confusos y complejos, y donde parece haber una desatención muy fuerte de quienes deben gestionarlos, y al mismo tiempo se han transformado en un gasto absoluto, cuando un medio, vos lo sabés bien, Gustavo, no es gasto absoluto. El medio tiene gastos y tiene ingresos, y bien esas dos cosas podrían estar equilibradas sin perder el sentido. Nosotros creemos que los medios públicos deben producir también productos, valga la redundancia, de calidad, que puedan ser vendidos, que puedan ser exportados y que puedan ayudar a financiar el gasto. No puede depender absolutamente del tesoro. Vos pensás que la totalidad de los medios públicos este año han perdido algo más de 30.000 millones de pesos en un país donde la gente le está costando llegar al día 5. Entonces, eso es un sinsentido real. Horacio, ¿cómo te va? Vos sabés que me interesa, a partir de tu experiencia o lo que vos puedas saber de todo esto, hay una especie de paradigma o una verdad revelada que yo no sé si es así, que dice que no es posible sostener medios públicos con rentabilidad y un funcionamiento más o menos adecuado, ¿no? ¿Esto es así o no? Porque a veces se plantea esto como una verdad revelada y que parece que los medios tienen simplemente, los públicos, una función más bien social que comercial. ¿Cómo ves eso? Yo le trasladaría la pregunta al director de la BBC, que es un medio público y que es absolutamente rentable. Por cierto, nosotros no aspiramos en la Argentina a llegar a eso en lo inmediato, pero sí aspiramos a que la pérdida no sea de estos brutales niveles, y eso sí se puede alcanzar. Primero, estableciendo mecanismos para determinar con precisión. Ya tenemos elaborado en los equipos de Patricia Bullrich un proyecto con el cual nosotros creemos que se va a poder trabajar con eficiencia, buscando los fines que tienen los medios públicos, con un volumen mucho menor.
Ujú. Me refiero a cantidad de gasto. Y por otro lado también tenemos en mente formas de producir, bueno, otra vez me repito, producir productos, aunque esté mal dicho, elaborar productos que nos puedan generar cierta rentabilidad y ayudar a que el mantenimiento de los medios públicos no dependa exclusivamente de transferencias del Tesoro, que en definitiva son impuestos de la gente. A ver, yo quiero ser gráfico y no quiero resultar un golpe bajo, pero no es posible que una producción de la televisión pública que da pérdidas sea elaborada en base al IVA que paga una señora humilde en un almacén del conurbano cuando va a comprar sus fideos. Entonces, eso es un sinsentido absoluto. Ujú. Sabemos que tiene fines educativos, tiene fines culturales, una cierta cantidad de fines establecidas por ley. También descreo de que productos volcados a esas temáticas sean siempre negativos en materia de rentabilidad. Creo que algunos lo serán y otros podrán... Sí, viste que a veces plantean que un producto cultural o un producto educativo no son rentables, pero que la televisión pública en este caso debería plantearlos igual. Es parte de Yo creo estas falsas premisas que estamos hablando, ¿no? Claro, yo creo que puede haber algunos productos de ese tipo, pero también hay productos de otro tipo que sí pueden realizarse y ser rentables y que pueden equilibrar lo que vos perdiste en el otro producto, ¿entendés? Entonces, esa lógica de equilibrio hace que gradualmente o en un proceso medianamente rápido, pero no inmediato, bueno, la televisión pública o los medios públicos en general pasen de perder 30.000 millones un año a perder 10.000 al siguiente, y tal vez a perder 2, 3.000 el otro, y tal vez luego podamos dejarlos equilibrados y en cero. Para eso necesitamos hacer una fuerte reestructuración y cambiar un poco la lógica de a dónde está apuntado esto. Esto está apuntado al gasto, es decir, al gasto desmedido y sin sentido, y sin ningún tapujo, sin medición, sin medirme. Si yo tengo un gerente de la televisión pública que cobra cerca de 1 millón de pesos y que no asiste a su trabajo desde que fue nombrado hace 3 años y medio, estoy tirando la guita, y si yo estoy viendo al gerente no quiero mirar para abajo lo que hay. Entonces, sí, digo, justamente con relación a eso, uh-huh. ¿no? ¿Cómo te enfrentás a ciertas estructuras que ya funcionan así? Por ejemplo, en la televisión pública, si vos querés, Uh-huh. no sé, charlar con el director o con algún gerente de programación, etcétera, 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 vos primero tenés que pasar por la oficina de Batata, que es el secretario gremial. Si vos no pasás por ahí, no avanzaste a ninguna oficina de nadie. Bueno, es complicado. Sí, yo creo que es una cuestión de energía también, ¿no? Y de impronta y de una gestión nueva que llega con definiciones claras y con un mandato definido de avanzar. Digo, el señor sindicalista tendrá que cumplir su rol sindical, defender a los trabajadores, pero no, su oficina no es el peaje para pasar a la oficina del director de ningún área. Y eso va a dejar de serlo porque simplemente no debe ser así. Claro. A ver, esto es una... a ver, hay dos formas, perdón que los interrumpa, sí. Hay dos formas de ir a asumir un cargo público. Uno es ir a sentarse y dejar que la burocracia te domine y te tape, cosas que muchos prefieren porque es más cómodo en muchos casos. Claro. Y otra cosa es llevar la impronta de cambios que tu jefe político te está indicando. Y en este caso Patricia Bullrich no está pensando en mandar a sus funcionarios a sentarse a obedecer a la burocracia. Claro. Me quedé pensando en esto que hablabas de productos de calidad, ¿no? Te estoy hablando hace 20 años atrás. O sea, la televisión hacía productos maravillosos que dejó de hacer. Claro. Ahora es todo un programa, un panel, ¿no? Alguien que conduce, otros que opinan y así. Y se terminó de trabajar sobre productos de calidad. Y es un descenso, claro. Es un descenso. Yo creo que eso que vos observás está relacionado también con la problemática económica del país, ¿no? Tiene que ver con la necesidad de supervivencia de los medios que están al límite todo el tiempo y que necesitan generar de hoy para mañana un gasto o con el menor gasto posible. Cuando la Argentina mejoró en los periodos que mejora,
también mejora la industria audiovisual porque se empiezan a generar otro tipo de productos. Desde el Estado y desde la televisión pública se han visto cosas que van más allá de ese estado general de depresión económica. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, hubo una tira muy con mucha audiencia que fue El Marginal, que hizo sus primeras 2 temporadas en la televisión pública y luego pasó a una plataforma. La realidad es que la televisión pública se cargó todo el gasto y ninguna ganancia de una tira muy exitosa, porque la ganancia se la terminó llevando la plataforma, simplemente porque no hubo un contrato que determinara que si la producción tenía éxito debía mantenerse en la televisión pública al menos por 3, 4, 5 temporadas, lo cual hubiera permitido recuperar el gasto, el dinero perdido en la primera. Claro. Todo eso es falta de previsión, eso es hagamos cualquier cosa. Sí, y un poco de desidia también, ¿no? Claro, esto salió muy bien y la ganancia se la llevó la plataforma. Entonces, ese tipo de cuestiones de ordenamiento son elementales para que los medios, cualquier medio, funcione. Los que hemos estado a cargo de algún medio, y algún medio a lo mejor con restricciones financieras muy importantes, sabemos que se pueden hacer productos de calidad, una programación coherente, y aún así tener ingresos. Digo, no es no es un misterio ni un milagro, es simplemente ordenamiento, dedicación, y por cierto, como en todo y como decía Gustavo al principio, no gastar tanto más de lo que te entra, porque si no es imposible. Claro. Sí, que no termine la televisión pública siendo sostenida por el monotributista, ¿viste? Y por el tipo que labura todos los días, eso está claro. Horacio, cuando uno tiene una mirada muy por arriba, te diría la mirada de la persona que siempre está sentada delante de la tele y le aprende y no más que eso, trasluce, si querés, y voy a resumir demasiado, 2 tipos de modelos, si querés. El modelo de hoy de Rosario Urfrano, con militantes, bueno, que ya conocemos, y aquel, yo creo que tenés, como nosotros, alrededor de 50 años, creo que vas a entender, y aquel modelo, si se quiere, encarnado por Gerardo Sofovich, donde se había convertido en el otro extremo, si se quiere. En el medio seguramente hay cosas para hablar. ¿Qué es lo que proponen ustedes o de qué manera van a hacer que la gente que ve, básicamente, la televisión, perciba la televisión pública en este caso? En el medio tenés casi todo, digamos, porque lo que marcaste son 2 extremos absolutos, ¿no? Sí, sí. Nosotros apuntamos a esto, a que la televisión pública cumpla sus fines de ley, los medios públicos en general, Radio Nacional también, etcétera. Sí, sí, claro. Cumplan sus fines de ley, se organicen adecuadamente, sean eficientes en su funcionamiento, produzcan también material comercializable. Para eso hay todo un diseño de políticas públicas que va a tener que ver también con el INCA y otros organismos que van a trabajar asociados. Productos comercializables sin dejar de lado la calidad del producto, sin dejar de lado los buenos guiones, sin dejar de lado la lógica de la programación. También hay muchas cosas que pensar respecto de una dispersión de otros medios públicos, porque nosotros nos concentramos en la televisión pública cuando charlamos porque vemos el agujero negro grande que es, ¿no? Pero hay otros agujeritos, como Paca Paca, como Deporte TV, que son señales aisladas, en la mayoría de los casos con poca audiencia y mucho costo, Encuentro, pero que ¿no? tienen, Encuentro también, pero que tienen algunos muy buenos productos que pueden pasar a formar parte de la televisión pública. Encuentro a mí me ha generado alguna que otra satisfacción alguna vez, ¿eh? Yo tengo que decirlo. Claro que sí, yo creo que de todas es la mejor. Sí, sí. Pero, por ejemplo, Deporte TV también cumple una función muy interesante porque difunde una cantidad de deportes que no se verían en otras señales porque son comercialmente poco rentables. Ahora bien, si vos tenés todo un canal de temática poco rentable, definitivamente el canal va a pérdida. Claro. No obstante, si vos tomás de esa programación algunos deportes y los vas mechando en programación de la televisión pública, llegamos a la lógica que hablábamos hace un rato. Podemos tener algunas cosas poco rentables compensadas por otras que sí lo son. Y entonces la pérdida, al menos, no es tan escandalosa. Horacio, un placer charlar contigo. Un abrazo grande. Chicos, un gustazo. Muchas gracias por llamar. Abrazo, hijo. Horacio Conti, consultor en medios de comunicación, un hombre con una larguísima trayectoria.
Hablando un poquito sobre esto, que es parte de lo que se Sí, sí, viene, claro, sin lugar a claro. dudas. Insisto en lo que decía al principio, tenemos que reestructurar sanamente, ¿no? Sin perder ningún derecho, pero sanamente el futuro. No podemos seguir gastando locamente, ¿no? La plata de los argentinos que nos sobra. Todo lo contrario, estamos en una crisis y por lo tanto tenemos que asumir que estamos en crisis Ujú. y tenemos que, bueno, ser inteligentes. Tenemos que elaborar productos, como decía recién Horacio, mínimamente que no traigan gastos, sino que por lo menos se paguen, ¿no? Lo Sí, sí, suyo, mínimo, ¿no? sí, sí. Esto pasa en cualquier economía sana del planeta.